pisadas de Jesús. Queremos ser como Jesús. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, bienvenidos. Estamos hablando en el principio, hablando de inicio de año. Es una gran oportunidad de hablar de qué podemos hacer. El año pasado, la semana pasada, dejé una tarea, una escritura de tarea. Dejé que se aprendieran de memoria Mateo 4:4. Y voy a escoger uno de ustedes para que me la diga de memoria sin sacar el teléfono, Gustavo. ¿Quién se la aprendió? ¿Quién dijo yo? No, yo no. Fíjate esta escritura es tan importante. Dice, Jesús le respondió. ¿A quién le respondió? No, a Satanás le respondió. Está teniendo una plática con Satanás. Y le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leerla juntos. ¿Listo? Vamos a leerla juntos. Deja todo lo demás y nomás enfócate en la escritura. ¿Listo? Dice, Jesús, todos juntos, le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la verdad. Hoy vamos a hablar de, en el principio, ser como Jesús. Y es curioso, la canción que escuchamos antes dice, seguir las pisadas del maestro. Esta clase se trata totalmente de seguir las pisadas del maestro. Bienvenidos a la iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a los que nos ven en televisión, en internet. Va a ser un gran tiempo. Quería otra vez felicitar a la familia Casarrubias por la quinceañera de su hija y el día de ayer fue un tremendo pachangón. Hubo un momento en que Iván e Ivonne cantan una canción juntos. Aquello era un lloradero donde estábamos sentados. Fue increíblemente profundo y emocional. Iván, Juanita, muchas felicidades. Ok, ahora sí van a empezar a saber lo que es la paternidad. Bienvenidos a la paternidad. Pero la clase es ser como Jesús. Y hay una escritura en Marcos capítulo 1 con la que me gustaría empezar, que me gustaría leer con ustedes. Marcos 1:16. Esta no es la primera vez que estos hombres ven a Jesús, pero es aquí donde vamos a iniciar. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Dice, cierto día, estos hombres se levantaron como si fuera cualquier otro día. Salieron a su trabajo como cualquier otro día. Y no sabían que ese día iba a haber algo diferente. Ese día iba a haber una invitación a cambiar el resto de su vida. Como el día, ¿te acuerdas? Que tú saliste a trabajar o saliste a la escuela, como cualquier otro día. Pero algo hubo diferente en tu día. Alguien te hizo una invitación. Y la invitación que te hizo esa persona fue exactamente la misma. Ven y sigue a Jesús. Y aquí Jesús hace esa invitación en cualquier día. Como nosotros, pero me gusta, dice, vengan y síganme. La palabra síganme es una palabra muy especial. No quiere decir caminar atrás. La palabra síganme quiere decir caminar junto. Es muy difícil caminar atrás de alguien y escuchar bien lo que dice. Es muy difícil caminar atrás de alguien y ver bien lo que está haciendo. Especialmente entre más lejos caminas atrás de la persona, menos puedes aprender de la persona. La mejor manera de aprender de alguien es no estar atrás, pero estar a un lado. La invitación no fue a ponte atrás, pero ponte a un lado conmigo. ¿Por qué? Porque te quiero enseñar algo y si estás atrás de mí no vas a escuchar bien. Te necesito a un lado porque quiero que lo escuches bien. Dices las pisadas del maestro. Jesús no dijo a dónde lo siguieran, solo les dijo síganme. A veces Jesús te va a querer llevar a lugares donde tú no quieres ir. Te va a pedir que hagas cosas que no quieres hacer. Pero Él dice, ven, vas a estar conmigo, vamos juntos. ¿Eres seguidor de Jesús? ¿De veras? Pregúntate tú mismo, ¿eres seguidor de Jesús de veras?
Esta no es la primera vez que estos hombres ven a Jesús. Ellos lo habían escuchado antes, así que cuando Jesús les pide esto, ellos sabían a lo que se refería. Y ese día el resto de su vida cambió, como cambió la vida de muchos de nosotros ese día que nos invitaron. El resto de nuestra vida cambió. Pero para ser más como Jesús, hay un problema, siento yo, que tenemos que deshacernos de lo que más nos gusta. Para caminar con Jesús, ser más como Jesús, tenemos que dejar lo que más nos gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Alguna idea? En tu vida, ¿qué es lo que más te gusta? Y yo creo que esto es lo mismo a todos. ¿Qué es lo que más te gusta? La comodidad, mi casa, mi perro, mi gato. No. ¿Sabes qué es lo que más te gusta? Honestamente, que lo que tienes que dejar, el control. No nos gusta rendirnos a que alguien más nos diga cómo vivir. No nos gusta que otra persona influencie en nuestras decisiones y en nuestra manera de pensar, porque yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. Y me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. No, esa es una canción de Pedro Infante. Y mis compañeros, no. Pero lo que nos gusta, lo que disfrutamos es el control. Yo decido cómo, yo decido cuándo, yo decido con quién. Y Jesús dice, no. Para ser como yo, es más, todavía los más humildes. Esto es lo que decimos los humildes. Jesús es mi copiloto. Donde voy yo va Jesús. Y Jesús dice, ¿tú qué? Jesús no quiere ser el copiloto de nadie. Si no es el piloto, no va. No se trata de que Jesús te siga a ti. Es que tú sigues a Jesús. Él no quiere ser como tú. Él quiere que tú seas como Él. Y por eso mismo tienes que decidir, le voy a dar el control de mi vida a Jesús. Seguir a Jesús no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. No siempre es sencillo, pero siempre es lo mejor. Lucas 9:23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y dices, ¿qué? En el siglo XXI negarme a mí mismo, pero si es la época de la autosatisfacción, es la época de hacer lo que uno quiera y se sienta bien. O sea, eso ya no se usa. ¿Es una broma o qué? Que se niegue a sí mismo quiere decir, deja tu controlito y dáselo a Jesús. Es lo que dice para ser como Jesús. En la iglesia usamos una palabra que a veces parece hasta grosería. La palabra es discipulado. ¿La has oído? ¿Qué es discipulado? Yo no quiero discipulado. Ayer hubo una pregunta en la junta de líderes, preguntaron, ¿cómo te sientes del discipulado? Y 2 que 3 dijeron, mal. No me gusta. Mira, discipulado es esto. Es un proceso de cambio en nuestra vida en el que nos vamos pareciendo más y más a nuestro maestro. Eso es discipulado. Es el hecho de ir cambiando más y más para parecernos a quien seguimos o a lo que seguimos, sea lo que sea. Entonces, discipulado es el proceso de parecernos más y más a Jesús. Quiere decir que entre más tiempo pasas con Jesús, más te pareces a Jesús, o más deberías parecerte a Jesús. Entonces vamos a ver ahora la primera vez que Jesús habla con estos hombres. No es en Marcos 1, pero es en Juan 1. La primera vez que les habla, y quiero que veamos, voy a apurarme, quiero que veamos 5 cosas que el discipulado produce en nosotros y que es importante tener. Y ojalá esto te puedas evaluar a ti mismo. Quiero que te hagas una autoevaluación. La primera cosa, en Juan 1:35, la primera vez que estos hombres ven a Jesús, dice, al día siguiente, después de que fue bautizado, esto es al día siguiente del bautismo de Jesús, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. La primera vez está estos 2 hombres y menciona el nombre de uno de ellos, que es Andrés. Se cree que el otro es Juan.
Es lo que creen los estudiosos de la Biblia. Creen que eran Juan y Andrés con Juan el Bautista. Y por ahí dice, pasa Jesús. Estos dos hombres, quienes quieran que haya sido Andrés y el otro, tal vez Juan, conocían las Escrituras, creían en Jesús, esperaban a Jesús, pero no conocían a Jesús. Era lo que tú y yo llamamos creyentes. Creían, pero no conocían. Entonces cuando Juan les apunta hacia, ese es el Cordero, me llama la atención, la primera vez que se refieren a Jesús, se refieren, ese es el que va a morir. Porque eso es el Cordero. La primera vez que hablan de Jesús dice, ese es el que va a morir. Ese es el Cordero de Dios, dice. Entonces ellos creían, pero querían, ahora necesitaban otro paso. La verdad es que muchas personas creen, pero no son discípulos. Y mi punto número uno es que todos los que creen en Jesús, todos los creyentes, deben convertirse en discípulos de Jesús. Una cosa es creer y otra cosa es ser un discípulo. El deseo de Jesús, lo que arde en el corazón de Jesús, no solo es que la gente crea, no solo es que la gente estudie y conozca. El deseo de Jesús es que la gente sea un discípulo. Él dice, escucha lo que digo, pero haz lo que hago. No solo aprendas y estudies mis palabras, pero ve también mi estilo de vida. Aplícalo. Que los creyentes se vuelvan discípulos. Continúa, dice, al día siguiente Juan dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Juan tenía sus propios seguidores y sus discípulos, pero tuvo una actitud increíble. Él apuntó a sus seguidores y dijo, ya no me sigan a mí, síganlo a él. Es una actitud increíble porque normalmente a nosotros nos gusta tener seguidores. ¿Quién de ustedes en Facebook diría, ya no me sigan a mí, porque hay otro mejor que yo, sigan a aquel? No, sígueme a mí. Síguelo a él también, pero no me dejes de seguir a mí. Juan dice, no. ¿Sabes qué? Vayan con él. Apuntó a Jesús. El trabajo de nosotros es apuntar a la gente a Jesús. Ese es nuestro trabajo. Que los creyentes se vuelvan discípulos. Juan más adelante en el capítulo 3 de Juan el Bautista más adelante dice, es que yo debo disminuir para que él aumente, para que él crezca. Entonces, la primera cosa es que los creyentes se vuelvan discípulos. El versículo 38 dice, las primeras palabras de Jesús, lo primero que Jesús les dice a las personas que lo seguían. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? ¿Ok? La primera cosa que le dijo a sus era, ¿qué buscan? No les dijo, oh, yo soy Jesús, yo soy el que ha de venir y el alfa y el omega y yo soy el salvador. No, la primera cosa es, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué andan buscando? La primera cosa es pregunta, es ¿qué buscan? Y yo creo que esto es muy importante. Yo creo que esto nos lleva al punto 2. Yo creo que cada uno de nosotros, todos los discípulos de Jesús, debemos evaluar constantemente nuestros motivos. Constantemente necesitas estarte evaluando a ti mismo y viendo por qué haces las cosas que haces. Haz un estudio en la Biblia sobre las veces que Dios pregunta algo. Me parece muy interesante. Dios en las Escrituras pregunta cosas a los hombres, pero no es porque Dios no sepa las respuestas. Pero cada vez que Dios o Jesús preguntan algo en la Biblia, es para que las personas pensemos, recapacitemos, ¿qué onda conmigo? O sea, que podamos hacer una autoevaluación. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué escribo lo que escribo? ¿Por qué? Es una autoevaluación espiritual. Ve sobre estas preguntas tan interesante, ¿no? Cuando Adán peca y se va y se esconde, Dios va al jardín y dice, Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba en vergüenza, Adán estaba escondido, Adán estaba escondiéndose. Y no fue porque, o sea, hoy se me perdió el único hombre que tengo. Oh, ¿dónde andará? Era ¿dónde el mismo? Hay preguntas que hace. Cuando Jesús en Mateo 16 les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Cada uno de ellos da una respuesta diferente, pero llega la pregunta más importante,
¿quién dices tú que soy? ¿Quién dices tú que soy para ti? Y ahora es la pregunta más importante, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué representa Jesús para ti? En Juan capítulo 5 es este paralítico de 38 años paralítico. Viene y le pregunta, ¿quieres recobrar la salud? ¡Ah, claro! No, no contestó. Lo que Jesús le dijo, ¿entiendes lo que esto significa? ¿Entiendes el paso que vas a dar cuando camines? ¿Entiendes cómo tu vida va a cambiar? Es una pregunta de decir, ¿entiendes lo que está pasando? Como decir, evaluar nuestros motivos, hay que evaluar nuestro crecimiento personal, hay que evaluar nuestra relación con Dios, nuestra relación con las gentes, porque se trata de ser como Jesús. Y nada mejor que saber dónde estoy en mi caminata con discipulado, pero también te pregunto, hay discipulado que entre Dios y yo, pero también hay discipulado entre discípulos. ¿Tienes tú alguien que te haga preguntas difíciles? ¿Le permites a alguien que vaya a tu corazón y te pregunte, oye, ¿qué onda contigo? ¿Dónde estás escondido? ¿Cómo estás? ¿Le das la autoridad a otras personas que te ven y te conocen bien de penetrar a tu corazón? No, yo me autoevalúo muy bien. Mi mejor discipulador, moi. No, esto que me anden diciendo, a mí no se metan conmigo, no. ¿Quién está junto a ti? ¿Quién te lleva a contabilidad? ¿Quién te pregunta? ¿Quién sabe lo que está pasando en tu vida? ¿Quién hace preguntas profundas, íntimas, para ayudarte a evaluar tu vida espiritual y que puedas estar creciendo? ¿Le permites a otros a ser discipulado o no? Y es tan importante, mira, en Pablo, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examínense ustedes mismos. Y nada mejor a que otra persona te diga cómo te ve, para que te ayudes a examinarte a ti mismo. ¿Quién es capaz de ver su propio pecado? Yo no. ¿Quién es capaz de ver sus propias fallas? Yo veo la de todos, pero no las mías. ¿Quién es capaz? Por eso necesitamos la ayuda de otros. Y si no te gusta, no importa. Es como la medicina. No te gusta, pero te cura. Si quieres cambiar, si quieres crecer, en vez de huirlo, en vez de esconderlo, en vez de llamar, estoy enfermo, no voy a llegar, deberías buscarlo. Porque es una tremenda oportunidad de crecimiento espiritual. Queremos gente necesitamos gente en nuestra vida. Y luego viene otra pregunta en Juan, en el capítulo 1. Viene, les pregunta a él que buscan, luego ellos le preguntan, ¿dónde te hospedas? ¿Dónde te hospedas? Perdón. ¿Dónde te hospedas? Es la pregunta aquí. Esta palabra hospedas es una palabra muy importante. No se refiere a la dirección. No era como ¿dónde vives? 3508 East Temple Way 91791 y mi teléfono. No se refiere a eso. La palabra hospedas es una palabra que significa ¿dónde descansas? Oh, gracias, hermano. ¿Dónde descansas? ¿Dónde permaneces? Esa es la palabra. Y esa es una palabra muy importante porque esa palabra hospedas la encontramos en Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, ustedes deben permanecer unidos a mí. Unidos a mí, dice, ustedes dan mucho fruto. Es esa misma palabra. Como la vid y las ramas, unidos a Jesús, dice, ustedes pueden dar mucho fruto. Y es la misma pregunta que ellos le hacen a Jesús. ¿Dónde permaneces? Porque queremos aprender de ti, queremos caminar contigo, queremos permanecer contigo. Ese es el comentario en esto. Y Jesús les dice, vengan y vean. No les dijo cómo llegar, los llevó. No les dijo, en la esquina, junto a la tiendita de Doña Chonita, hay un árbol, la casa. No, los llevó con ellos. Dice que les dijo, vengan y vean hacia dónde estaba. La invitación de Jesús para ellos
se volvió el estilo de vida de cada uno de ellos. Yo sé que aquí hay diferentes razones por las que venimos a la iglesia. Hay diferentes motivaciones para venir a la iglesia y estar aquí los domingos. Algunos vienen aquí jalados por la esposa o por el esposo. Unos vienen, hay diferentes cosas. Pero la invitación de Jesús es muy simple. La invitación de Jesús es decir, ven y mira. Ven y escucha. Ven y cambia. Ven y que la palabra no solo la escuches, pero te permita y te ayude a cambiar tu vida. La invitación es no solo ven a escuchar la palabra, la invitación es ven y que la palabra te transforme, te ayude en tus relaciones, te ayude en tus decisiones, te ayude en tu vida. Dice, permanece en mi palabra. La invitación no solo es a escuchar, pero es a vivir. Le dice, ven y vean. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Fueron y vieron y tomaron la decisión de quedarse con él. Jesús los invitó a venir y ver, y ellos fueron, vieron y permanecieron en él. La invitación fue a venir y ver, ellos fueron, vieron y se quedaron con Jesús, y ese día cambió el resto de su vida. El punto 3 en estos puntos es: los discípulos de Jesús obedecen sus mandamientos. ¿Es fácil ver quién es un discípulo y quién no? Sí. Es muy fácil. Porque dice la Escritura que no son sus palabras las que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Sus obras. Es fácil saber quién es y quién no es, porque vemos el estilo de vida y eso revela, este no es. Tiene la plática, tiene la palabra, tiene la apariencia, pero no tiene la vida. Jesús en Lucas capítulo 6 dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les pido? Los discípulos de Jesús no solo leen la Biblia. Además, la Biblia te hace suspirar. Tú lees la Biblia y te hace, ¡ay, qué hermoso! ¡Wow! Pero los discípulos obedecen las Escrituras. Los discípulos tienen algo que se llama el señorío de Jesús. Han dado la autoridad de su vida a Jesús. Han permitido que Jesús les diga qué cambiar y cómo cambiar. Qué hacer y qué no hacer. Se han hecho a un lado y han dicho, Jesús, tú dime qué cambio, cómo vivo, cómo me transformo, tú dime. Puede que me guste, puede que no me guste, pero tu camino es mejor. Los discípulos de Jesús se quitan del camino para que Él sea quien es. Escuché una historia, dice que había una ovejita. Y escogió ovejita porque es mejor que el animal de la historia. Pero dice que era una ovejita que se creía león. Y a todo el mundo le decía, soy un león. Y soy un león. Y los demás animales decían, llegó el punto que la tiraron a loca. Esta ovejita está loca. Y soy un león. Y en todos lados decía, soy un león. Un día, como se creía león, fue y se juntó con leones. Nunca la volvieron a ver. Mi punto es este. No solo dices que eres, no solo actúas como uno, pero lo eres en el interior. Yo soy cristiano, yo soy discípulo. No, no lo eres. Tu vida, tus obras dicen lo contrario, o tu vida y tus obras lo confirman. Es como vives. Es la obediencia a las Escrituras. Todo eso llevo 3 puntos, dice, todos los que creen en Jesús deben convertirse en discípulos. Todos los discípulos deben autoevaluarse, evaluarse a sí mismos continuamente. Todos los discípulos de Jesús obedecen sus mandamientos. El punto 4, los discípulos de Jesús hacen más discípulos de Jesús. Perdón, dice aquí, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. De este hombre, Andrés, se habla muy poco. Se le conoce más como Andrés, hermano de Simón Pedro, porque Pedro fue la estrella, Pedro fue el que brilló, Pedro fue la figura pública. Pero cada vez que la Escritura habla de Andrés, lo habla de Andrés trayendo personas a Jesús.
Es Andrés el que trae el niño con los peces y los pescados. Es Andrés el que trae personas griegas para conocer a Jesús. Es Andrés el que trae a Simón Pedro. Cada vez que Andrés aparece hablándole a la gente de Jesús, trayendo personas a Jesús. Y empezó con la familia. Y esta parte, ¿cómo crees tú que Andrés diría esto? Hemos encontrado al Mesías. ¿Cómo lo dirías si has estado buscando un tesoro por muchos años y un día lo encuentras? Me encontré un tesoro en la casa. Sí, como 10 millones de dólares. Sí, ahí estaba. ¡No! ¡Encontré un tesoro! ¡Es increíble! ¡Es fantástico! ¡Es increíble! La comunidad judía esperaba a Jesús por siglos. Esperaban el Salvador, esperaban el que iba a cambiar su vida. ¿Cómo lo dijo? Pedro, ahí anda Jesús, el Mesías. Sí, ya ves que tenemos como toda la historia esperándolo, el de allá de Génesis. Sí, no, era un gozo, una alegría increíble. Y empezó con la familia, trayendo personas. ¿Sabes la palabra Andrés? Ahí me gusta mucho averiguar lo que significan los nombres de personas. El nombre Andrés significa hombre varonil. Ok, no era un delicadito, no era un fragilito de carácter, era un hombre. Era un hombre apasionado por Jesús y quería compartir de Jesús con todas las personas. No era cualquier. Mira, a todos los creyentes nos encanta hablar de la Biblia. Nos encanta la doctrina. Nos encanta debatir de la Biblia. Te voy a hablar de homilética, hermenéutica, mecánica, no, es otra cosa. Nos encanta hablar de la Biblia. Tú sabes por qué y tú sabes aquello y entiendes lo otro. Y queremos hablar, y hacemos nuestra reverencia alrededor de la Biblia. Los discípulos hacen discípulos. Los discípulos llevan ese mensaje en su vida y lo comparten con otros. Los creyentes hablan, los discípulos hacen. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? Punto 5. Último punto. Los discípulos de Jesús no se estancan, sino que crecen. Los discípulos de Jesús no se estancan, pero crecen. Déjame te leo el siguiente versículo, el versículo 30 o 42. Luego lo llevó a Jesús. Va Andrés por su hermano, se lo trae. Lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro, que significa piedra. Me gusta esta parte, dice que cuando llegó Pedro, o Simón, porque nació Simón, ¿ok? Cuando nació era Simón. Dice que Jesús lo miró fijamente. ¿Te han mirado alguna vez fijamente? ¿Te han hecho sentir incómodo porque te ven así? ¿Te has sentido raro que alguien te quede viendo así? Aquí tenemos un predicador que mira así, ¿no? Pedro. Cuando Pedro te ve, me da así como, porque te ve así. Y se te queda viendo y sigue hablando. Y tú estás como, uy, ¿qué le dijeron de mí? ¿Qué me sabe? ¿Qué me descubrió? Dice que Jesús lo miró fijamente. Eso quiere decir que lo atravesó. Miró dentro de él profundamente. Yo no sé si Pedro se sintió incómodo, como, uy, ¿este cuate qué? ¿Qué me ve? ¿Qué me sabe? ¿Quién le dijo? Pero lo miró profundamente, fijamente. Y le dijo: tú eres Simón, pero serás. Eres, pero serás. Pedro no era material de liderazgo, ¿ok? No era material de jefe, no era material de una persona educada. No era material para eso. No tenía las cualidades, no llenaba los requisitos. Si hubiera ido a aplicar un trabajo de inversionista o de jefe o de supervisor, no le hubieran dado el trabajo. Le hubieran dicho: no, tú no sirves para eso. Pero Jesús pudo ver en él, dentro de él profundamente, algo que nadie más podía ver. Y cuando tú ves la vida de Pedro, vez tras vez hablaba de más, se equivocaba, se enojaba, se frustraba. Este tipo es emocional, vez tras vez. Nada que ver con una piedra, si acaso arenita. Si acaso era más arenoso, era como una arena movediza, no tanto una piedra. Pero Jesús veía una piedra. Él creía, él vio algo en Pedro.
Y si Jesús te llamó a ti, si Jesús te tiene aquí, ve algo que nadie más ve en ti. No solo la arenita o las emociones o el carácter, ve algo más grande. Cree que tú puedes ser una piedra. Dicen los discípulos, crecen, no se estancan. La realidad es que muchos estamos estancados en nuestra fe. Muchos tenemos años en el mismo lugarcito. Es más, llegas y casi te sientas en el lugarcito atrás o en medio. Ya te sientas y ya tiene tu forma la banquita. Estancado. No sales de los mismos versos cuando hay oración. No hay gozo, no hay chispa, pasión. Hay convicción. Y aprecio mucho eso. Yo creo que muchos están aquí por la convicción de saber que esto es verdad. Por la convicción que da Dios, por lo que sabes que Dios ha hecho. Pero ¿y la pasión? ¿Y el fuego? ¿Y el celo? ¿Dónde ha quedado? Muchos han abandonado la pasión de seguir a Jesús. Muchos han abandonado esa parte. Nos hemos convertido en creyentes que la convicción mueve. Y es bueno. Gracias a Dios por tu convicción. Pero hay más. Déjate leer una historia. Esto es lo que yo creo que pasa con nosotros. En Lucas capítulo 10. Ya quiero terminar para no tenerlos aquí demasiado. Lucas capítulo 10. Cuando ustedes se aburran, yo me callo. ¿Okay? Pero si te veo dormir, me callo. Si no te duermes, no. Cuando quieras que me baje, nomás hasta el dormido así. Y luego yo digo, ay, ya se durmió Joel, ya me bajo. Lucas 10, 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies de Jesús escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la va a quitar. ¿Por qué nos estancamos en nuestra vida espiritual? Por esto. Hay un momento en que quitas los ojos de Jesús. Hay un momento que dejas la caminata, tu estudio personal con Él, tu pureza, tus convicciones. Hay un momento que dejas eso para ponerte a hacer esto, lo que está haciendo ella atrás. Hay un momento en que las distracciones que este mundo te trae, porque te trae distracciones, te consumen, quitas tus ojos de Jesús y te empiezas a vivir ahora con lo poquito de gas que tenías y te empiezas a cansar. Y ahora empiezas a sentir, depende de mí, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que sacar adelante a los muchachos, tengo que hacer esto, tengo que ir al matrimonio, hay este matrimonio, tienes que hacer y hacer. Y quitas los ojos de la palabra de Dios, pierdes el gozo de estudiar la palabra de Dios, porque estás consumido en muchos quehaceres. Y entonces te estancas. Y estás estancado, porque has quitado tus ojos y tus oídos de la presencia de Jesús. Es como cuando alguien abandona la escuela, abandona la carrera o la universidad. Empezó a hacer algo que nunca terminó. Se quedó a medio semestre. Hizo 6 semestres en una universidad muy cara. Se quedó ahí truncada una carrera. Se quedó frustrado algo que pudo ser, que jamás fue. Con Jesús pasa lo mismo. Marta, Marta. Cuando Jesús te dice, ay, hombre, hombre, mujer, mujer, es tiempo de regresar y volver a poner tus ojos en Jesús y retomar. La bendición de esta carrera es que la puedes retomar en el momento que decides. La bendición de esta carrera es que en el momento que tú quieres puedes regresar, continuarla y terminarla. Necesitas dejar de estar. Si estás estancado, no es culpa de la iglesia. Mira, yo sé que es fácil, esta iglesia no me da, Okay.
es tu decisión, es tu responsabilidad, es tu caminata con el Señor. Marta, Marta, ¿qué te está robando? ¿Qué te está quitando de esa pasión que tenías al principio? Importante, como la iglesia en Efesos, perdió, dice, su primer amor. Tenía el trabajo, tenía la convicción, que son cosas muy buenas, y gracias a Dios por eso. Pero ese primer amor es porque has quitado los ojos de Jesús y puesto en algo más. Hay que regresar. Hay que ir a Dios hoy mismo, esta noche, ponerte de rodillas y decir: Dios, renueva en mí este corazón, transforma en mí este corazón. Salmo 51 es un gran lugar para regresar. Vea el Salmo 51, salmo increíble. Le dice: ¿sabes qué? Rompe mi corazón y vuélvelo a poner junto como tú quieras, no ya como yo quiera. El problema de Marta es que tenía que ser como ella quería. Y todavía se enojaba: esta no trabaja. No, es que esta ha escogido algo mejor, que nadie ni nada le va a quitar a ella. Entonces todos los creyentes deben volverse discípulos. Todos los discípulos deben hacer una evaluación constante de sus motivos y de su crecimiento personal y de su relación con Dios. Todos los discípulos obedecen los mandamientos de Jesús. Todos los discípulos hacen más discípulos. Y los discípulos crecen. Cualidades del discipulado. El discipulado es un arma, una herramienta increíble para ser más como Jesús. Más y más como Jesús. ¿Sabes qué? No sé cuándo fue la última vez, por ejemplo, que estuviste en un estudio bíblico. Qué bendición tan increíble sentarte con alguien que no conoces y te empieza a hablar de su vida y de sus necesidades. Es increíble, es una bendición poder ayudar a otros. Te quitas de tus problemas un ratito y eso es bueno y piensas en otro. Tan importante esto. Ojalá que esta clase pueda despertar, pueda moverte a decir: yo quiero ese gozo. Yo quiero el gozo de caminar con Jesús. No solo quiero la convicción, quiero el gozo de una relación con Él. La clave es que necesitas ser más María y menos Marta. Más de la palabra de Jesús en tu corazón, en tus oídos, y menos mundo, menos consumido por lo externo y más en la palabra de Dios. Vamos a terminar en una oración, por favor. Padre Todopoderoso, quiero venir a ti esta tarde, mi Padre. Y doy gracias, mi Dios, por esta escritura en Juan, el llamado a los primeros discípulos. Porque, Padre, es una gran bendición para nosotros poder ver la palabra, poder ver el celo que despierta. Y suplico, Dios, por corazones nuevos, por fe renovada, mi Dios. Suplico, Dios, que nuestro deseo continúe. Queremos ser más como Jesús. Queremos continuar transformando nuestra vida. Queremos continuar creciendo, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, en esta caminata diaria contigo, Padre, que tenga un sentido profundo, que cambia y continúa cambiando nuestras vidas, que nos bendice a nosotros, bendice a nuestra familia, bendice a otras personas a nuestro alrededor, mi Dios. Que a nadie, Dios, que nadie, dice la Escritura, se endurezca en su corazón por no haber creído en tu Hijo. Que nadie endurezca el corazón, mi Padre, pero tú rómpelo, tú hazlo pedazos y luego, Dios, fórmalo, Dios, otra vez. Gracias por la iglesia, mi Padre. Qué lugar tan increíble has creado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Joel, por la prédica. Un aplauso. Gracias por tu corazón, hermano. Y vamos a terminar.